Romanos capítulo 8 dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, después vamos a seguir detallando un cachito. Ahí me quedo con una parte, la primera, ¿no? Estar en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para quienes. Para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces me puse a pensar en esta primera parte. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Miren, no es ver a Cristo cuando a mí me conviene, no es pensar en que Cristo está a mi lado solamente, no es pensar en que Él siempre me cuidará, está al control o al gobierno de mi vida. Es vivir en Él. ¿No? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice uno siempre? Que Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi vida. Entonces recién cantamos, ¿no? Menguar para que Cristo crea. Ahora estamos diciendo que Cristo, ¿se acuerdan que le estuve hablando estos días? Por eso les decía, importante que vayan escuchando las predicaciones. Nosotros tenemos esto de entregarle el corazón a Cristo y lo hacemos morar en Cristo. ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? Le entregamos el corazón y Cristo mora. Pero acá dice que las condenaciones no hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y saben qué me vais a acordar? ¿Vieron cuando decimos piedra, papel y tijera? Entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos? Piedra, papel y tijera. Y la piedra envuelve, el papel envuelve. Entonces, cambia radicalmente esta interpretación. O sea, Cristo mora en mi corazón. Pero como le había dicho, primero yo le entrego mi corazón, que es lo importante para que quede el asiento de las emociones. Cristo le entrego mi corazón. Pero después tiene que reinar en toda mi vida, en toda mi alma. No puedo solamente quedarme con que le entregué el corazón a Cristo. Por eso las personas después no cambian. Porque le entregué en una oración mi corazón nada más. Y ahí quedó. Uno hizo una oración, un día de campaña o en un momento de debilidad, de tristeza, le entregué mi corazón. ¿Y el alma? No, el alma tengo 20 recovecos que no le he entregado a Dios. Entonces no reina Dios en mi alma. Le entregué mi corazón, pero no reina Dios en el alma. Y la Biblia dice que somos almas vivientes. Quiere decir que tiene que reinar en mi corazón. Pero ¿qué está diciendo? No hay ninguna condenación, ya lo hemos visto recién. Para los que están en Cristo. ¿No? Para los que están. Entonces quiere decir que acá yo estoy en Jesús. Adentro de Jesús. ¿No? Que yo formo parte. Qué extraordinario esto, ¿no? Formar, entonces, no es pensar en que Cristo viene al lado mío, siempre, no es que Cristo está allá en las alturas, entonces yo cuando lo invoco, ahí viene el Señor a resolver mi problema. No era eso, es estar en Cristo. Por eso dice, viviendo en el Espíritu. ¿Cómo hago para vivir en el Espíritu? Tengo que estar en Cristo, no hay vuelta. No puedo pensar en vivir en el Espíritu y Jesús caminando al lado mío. Sí, es maravilloso, son todas imágenes lindas que uno tiene, vemos las imágenes en la arena, el Señor caminando con nosotros, muy lindo. Pero yo no puedo vivir una vida en el Espíritu pensando que Jesús camina al lado mío. O va adelante, como decimos, ¿no es cierto? Delante y detrás. Eso está todo bien, pero ¿quién va adelante y detrás? Van los ángeles de Dios. Yo estoy guardado en el hueco del Señor Jesucristo. Y eso es poderosísimo. Pero yo no puedo vivir en el Espíritu si no estoy en Cristo. No estoy en Cristo, ¿no? El ser humano dentro de Dios. No que el humano es Dios, es lo que habla la filosofía, ¿no? No somos todos dioses. No. Dios es Dios. Pero yo tengo que habitar con Dios. Tengo que estar adentro, vivir en Cristo. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no han. Entonces ahora sí, si yo estoy en Dios, yo soy uno con Dios. No ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué ando conforme a la carne? Porque no estoy en Dios.
Quizás sí, vengo a la iglesia, leo la palabra, hago cosas, pero no estoy en Dios. No formo parte de Dios, adentro, ¿no? De Dios. Entonces ando conforme a qué? A la carne. Entonces tengo que vivir en el Espíritu. Entonces, estoy en Cristo, dentro de él, soy uno. ¿Sabes lo que es ser uno con Dios? Estar tan ligado. Hoy hablé de esto, ¿no? De estar uno con Dios. El Padre y el Hijo eran uno. Así como la iglesia es uno en un mismo espíritu. Nosotros tenemos que estar tan unidos con Jesús, que es es uno solo. Somos nosotros con Dios. Y la gente no dice, bueno, yo voy acá y oramos para que el ángel de Jehová vaya allá adelante. Yo no quiero que el ángel de Jehová vaya allá adelante. Yo quiero que Dios esté conmigo y yo adentro de él. Guardado en el hueco de la mano. Cuando estás guardado en el hueco de la mano, ¿no? Es donde tenés los accidentes, donde las cosas. Dios te guarda porque estamos en el hueco de su mano. En el hueco de su mano nos quedamos sin trabajo y estamos en el hueco de Dios. Si estamos guardaditos en el hueco de Dios, no tenemos de qué temer. Si nos quedamos absolutamente sin nada, desguarnecido, no puedo temer de nada porque estoy en el hueco de Dios. Dios, por eso es la palabra, Dios se encarga de todas las cosas. Ustedes busquen el reino de Dios, su justicia, y yo me encargo de todo lo demás. Estoy en el hueco de Dios. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no ando más conforme a la carne, sino al Espíritu. ¡Wow! Ya no ando más conforme a la carne. ¿Qué dijimos que era la carne? La carne son los deseos internos de nuestro corazón, ¿no? Estoy en Cristo, soy uno con Dios. No ando de acuerdo, acá lo noté, no ando de acuerdo a mis deseos, a mi carne, deseos del apetito del mundo, de sus costumbres, de sus creencias. Ando de acuerdo al Espíritu que mora en mí y me envuelve con su poder y su amor. Cuando Adán peca, ¿alguien sabe lo que es el pecado original? ¿A qué le llaman pecado original? ¿El pecado original? Sí, ¿a qué le llaman eso? Y el pecado por el cual el hombre entró a la muerte. Perfecto. ¿Por quién entró a la muerte? Por Adán. Adán decide desobedecer a Dios, todos conocemos la historia, es echado del paraíso, ¿no? Y ese pecado va saltando de generación en generación. Ese es el pecado original que tenemos nosotros. Quiere decir que el espíritu ese que fue saltando generación en generación, se fue contaminando. Ese espíritu era puro con Dios. Y se fue saltando durante todos los siglos, absorbiendo ¿qué? Las costumbres del mundo. ¿Entienden? Entonces, no es que cuando uno habla de la carne, es una cosa tan sencilla dejar la carne. Nosotros venimos ya contaminados de toda una existencia de la humanidad que fue acarreando todas las costumbres y aberraciones que hizo la humanidad durante todos estos siglos, desde que Adán en adelante fue expulsado del paraíso. Entonces el espíritu de nosotros está totalmente contaminado antes de llegar a Jesús, recontra contaminado. Por eso es difícil dejar las cosas de la carne, porque está incrustado en nuestro corazón. Nosotros venimos siendo, perdón la expresión, un pedazo de carne, una carnaza, cuando venimos a Jesús. Nosotros somos un pedazo de carne cuando venimos a Él. Y tenemos que ser espíritu. Vivir en el espíritu. Vivimos en la carne primero, siempre vivimos en la carne. Hasta que nos topamos con Cristo y es que viene el espíritu. Pero fue saltando, yo me impacté con esto, ¿no? Porque, claro, se van contaminando, y veamos las maldiciones generacionales de las familias, se van contaminando. Si en tu familia, vamos a poner el ejemplo clásico de la familia, la familia de violencia y alcoholismo, va saltando. El nene ve a los padres peleándose, hablándose mal, golpeándose, tomando vino, todo va saltando. ¿Qué agarra el alma del niño o el alma del niño? ¿Qué es lo que absorbe? Con lo que está viendo. Entonces después le queremos pedir a nuestros hijos o a los que nos rodean, nuestros amigos, que vivan de acuerdo a Dios, pero sí, lo que vivieron y lo que sembraron en su alma y en su carne está lleno de cosas que no corresponden a Dios. Mamaron del espíritu del mundo, que es exactamente contrario a lo que Dios quiere. Qué interesante. Fue saltando, por eso cuando uno habla del pecado, claro, estamos recontra contaminados cuando venimos a Jesús. Somos eso, no un cacho de carne andando. Con todo lo del mundo. Venimos acá con las imágenes de la pornografía, con las imágenes de todas las novelas, de todo lo que te da del capitalismo, de que tenés que comprar, que si no tenés el mejor auto sos una porquería, que la ropa que tenés que usar, etc. Eso es todo el mundo.
Y nosotros terminamos diciendo, no somos felices si no tenemos lo que el mundo nos está ofreciendo. Entonces ¿vivimos en el espíritu o en la carne? No, vivimos en la carne. Si nosotros necesitamos ser felices, teniendo lo que el mundo está ofreciendo, no estamos viviendo en el espíritu. Porque el espíritu es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero nosotros muchas veces estamos en la línea esa, ¿no? Queremos vivir en el espíritu. Y ahora voy a hablar cuando Pablo dice, ¿no? ¡Ay, quién me librará a mí de este cuerpo! Porque luchaba Pablo como luchás vos y lucho yo. Debo creer en Jesús y que yo habito en Él. Ando de acuerdo al Espíritu que mora en mí y me envuelve. ¡Qué mal! Esta expresión es extraordinaria. Para mí es una revelación de esto. Porque uno piensa, ¿no?, que Jesús va caminando de la mano. Y resulta que yo estoy envuelto en el hueco de Jesús. Por eso somos intocables. ¿Viste que decía, ay, Víctor, no podrá el enemigo dañar nuestras almas? Va a poder dañar como Job. Te va a poder dañar el cuerpo, te va a poder querer afectar, la economía, todo, pero no te puede dañar el alma, porque el alma, si vos vivís en el Espíritu, está guardada en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Cuando uno entiende este principio de que vos estás guardado en el hueco de la mano de Dios, ahí es donde vos empezás a decir, bueno, viene este virus a mi vida, o viene esta enfermedad, bueno, tranquilo. Yo estoy en el hueco de la mano de Dios. Si está, Dios habrá permitido que me toque esta enfermedad, que me toque este problema con el trabajo. Dios lo habrá permitido si yo estoy guardado en el hueco de Dios. Lo que no va a hacer, y no debo permitir, es que afecte mi alma. No puedo. Estoy envuelto en Cristo. Ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Acompáñame hasta el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Pah! Romanos es un libro tremendo, pero es el mejor libro que podés leer. Los otros te animan un montón, pero este libro te va a dar en el hueso, como decimos, ¿no? No, te va a dar en el hueso. O vivís en el espíritu o vivís en la carne. ¿Qué decisión tomás? No, quiero vivir en el espíritu, pero a mi carne que lo voy a tomar es difícil. Bueno, no importa, pero estamos en una carrera, en una batalla, y uno tiene que batallar. Por eso ahora están armando la armadura los muchachos acá. ¿Viste? No, que tener la armadura. Si está de armadura, más vale que... ¿no? Entonces, quiero usar la palabra esta, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pensar, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es una escritura mental. El pensamiento no es una creencia. No es pensar, significa que estoy de acuerdo, que pienso conscientemente, pienso. Es un pensamiento, ¿verdad? ¿Me siguen ahí? Entonces el pensamiento es como una escritura mental. Viene acá. Tomo algo, lo pienso y lo escribo en la mente. Ese es el pensamiento. O sea, comprobado por la neurociencia. Pienso conscientemente. ¿Sí? Yo estoy pensando conscientemente. ¿Viste cuando dice, lo hice sin querer? Y fíjate si lo hiciste sin querer. No sé. ¿Viste? Me salió. ¿Estás seguro? ¿Segura? Uno piensa conscientemente. Bien. Pensar, el pensamiento no es una creencia. Creer es vivir ese pensamiento. Vivo lo que creo. Son dos cosas diferentes. Yo puedo pensar en las cosas de acá, pero creerlo significa vivirlo. Yo puedo pensar en Dios, vivir pensando en Dios. Todavía pienso en Dios. Pero eso no me libra de la carne. Yo debo creerlo y vivirlo. El pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? La palabra. Este pensamiento de Dios va a estar escrito. Antes lo escribían, ¿se acuerdan? Los israelitas lo escribían, parece que es difícil grabar el pensamiento. Entonces les dijo Dios, grábenlo en las puertas, en los postes, en los frontales, en todos lados tiene que andar. Pónganse cinta con el versículo. No se olviden de mi palabra, por favor, me Dios, ¿no? Y ellos andaban, donde se daban vuelta, tenían versículos bíblicos por todos lados, ¿no?
¿Pero por qué? Porque uno lo va escribiendo y tiene que impregnarse la palabra. Pero eso no significa que yo viva en el espíritu porque lea la palabra nada más. No, señor. Lo tengo en el pensamiento. Y el pensamiento es una escritura que tengo un conocimiento. Pero creerlo es vivirlo y aplicarlo. Es muy importante darse cuenta de qué nivel de pensamiento me encuentro. Creer es vivir el pensamiento. Lo vivo lo que creo. Lo creo y lo vivo. ¿Y lo vivo en quién? En el Hijo de Dios. Yo lo creo, pero lo tengo que vivir. Si no, es un simple pensamiento. ¿Se acuerdan la palabra del sembrador? ¿Qué pasa con el pensamiento rápidamente? Está presto. Vos salís con el pensamiento, qué linda la palabra. A la media cuadra viene el diablo y te la roba. Cuando llegás a tu casa y pones la novela, se acabó el pensamiento. Cuando vas a tu casa y estás jugando el partido de fútbol, chau el pensamiento. Y ahora te voy a hablar de los 3 niveles. Esto es una de las cosas que he estado aprendiendo en estos maravillosos seminarios que fui. Hay algunos 3 tipos de pensamiento de creencia. Está el pensamiento superficial. ¿Cuál sería el pensamiento superficial? ¿Qué piensas? Un pensamiento superficial. Ahí. Que llegó, le estoy hablando de la parábola del sembrador. Superficial, está acá, nomás llegó el pensamiento y quedó. ¿Cómo se llama? Pensé en una idea, una propuesta, y quedó. ¿Cuántas veces pensamos superficialmente? ¿Qué significa superficialmente? Pienso en hacer tal cosa, y no hago nada. Después de la olvidada y no sabe qué era. Se te olvidó. Pienso que tendría que estudiar una carrera. ¿Qué quedó? Después el otro día saliste, seguiste con tu vida. Che, pero era que había... Si alguien estuviera dentro del pensamiento tendría que decir, ¿pero no habías pensado en estudiar? ¿No? No, superficial. A veces nosotros pensamos superficialmente la palabra. Lo leímos como un libro de cuento. Che, qué linda la palabra esta, qué leyó. Superficial. Salís afuera, viene el diablo y te roba la semilla. Y si no te le roba la semilla, el primer problema que tengas, caes. Y te olvidaste. Superficial. Después, hay un pensamiento que es intermedio, que está buenísimo. Es el que almacena. Escucha. Podemos recordar cosas fíjense cuando recordamos cosas viejas. No te vas a acordar de lo que hiciste hace 3 días, pero te acordás de cosas viejas, ¿no? Es el pensamiento que almacena, es un intermedio. Podemos recordar cosas viejas, pero no lo que hicimos hace unos días. Es una parte del cerebro que está determinada a almacenar. Incorpora información que luego automáticamente tengo ya una información que me permite hacerlo sin pensar y luego de forma automática. Te doy un ejemplo, manejar. Vos aprendiste a manejar. Vos cada vez que vas manejando, ¿no? Sacando alguno que se lleva un auto por delante cuando le frena. ¿Cuándo vas? Vos empezás... Rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde. No, si ves rojo, frenás. Pensamiento incorporado. Azul es lo mismo que pensé yo. Azul. Bueno, son pensamientos que uno los va incorporando en la vida y automáticamente vos lo resolvés. Voy a andar en bicicleta. Uy, tengo que salir corriendo, agarrar la bicicleta. Vos no te pusiste a pensar, che, a ver, tenía que poner el pie en esta cosa, acá, darle vuelta a la gira del otro, agarrarle. Vos no te pones a pensar esas cosas. Es automático porque el pensamiento ya lo almacenó, lo incorporó y lo estableció como una conducta. Aprendizaje. Un aprendizaje. Los docentes tenemos Una rutina. una rutina. Ponele. Ya sabés lo que tenés que hacer. Tenés que doblar a la derecha, tenés que ponerle guiño. Eso es un pensamiento que ya fue incorporado, que ya está guardado en ese pensamiento acumulativo y vos lo haces automáticamente. Y después hay un pensamiento que es más profundo, que es el que está conectado con el espíritu. Conectado. Es el pensamiento que gobierna mi vida. Qué fantástico. Es el pensamiento que gobierna mi vida. Tenemos un pensamiento que es automático, que vos agarrás, manejás, estás en frenos, el patán rojo, eso es automático. Ya está incorporada la información. Qué fantástico sería que todo lo que nosotros leemos, escuchamos, todas las palabras, esté incorporado de la misma manera para que nosotros vivamos en el Espíritu. Ese pensamiento profundo
está conectado con el espíritu. Es un pensamiento que gobierna mi vida. Es el sistema de pilares fundamentales, que ahí sí son verdaderas creencias. Ya no son pensamientos superficiales, son verdaderas creencias. Es un pensamiento profundo donde yo me meto con Dios, como dije, me hago uno con Dios. Leo la palabra de Dios, me tomo 5 versículos, no leo 3 capítulos, agarro 4 versículos. Y me meto con Dios y le digo, Señor, háblame, decime qué me querés enseñar, qué tengo que... Y me meto en profundidad con Dios. Y ahí en tu lugar, en tu habitación, te metes con un pensamiento profundo. Porque el pensamiento profundo es el que está conectado con el espíritu. No puede tener pensamiento, un cristiano no puede tener pensamientos superficiales. Puede ser, bueno, gracias Dios, voy a pensar qué voy a hacer mañana. Mañana no podemos vivir así, tenemos que vivir en el espíritu. Y para eso necesitamos tener un sistema de pilares fundamentales que son verdaderas creencias y que las empiezo a vivir, como dijeron. Llámale costumbre, llámale hábito, lo que sea. Ya es un hábito. ¿Por qué no mentís? Porque vivo en el espíritu. ¿Por qué no podés mentir? No. No me sale. Porque ya la carne no dominó en mi vida. No puedo engañar más. No puedo andar dando vueltas. ¿Vos viste la gente que va con la pareja y se da vuelta a mirar cuando pasa a la mujer? No te debería hacer más eso. No puedo tener celos. ¿Por qué? Porque ya no vivo en la carne, vivo en el espíritu. Entonces es un pensamiento más profundo. Entonces, un sistema de pilares, yo armo ahí el sistema de pilares que van a regir mi vida y mi alma conectada con Dios, con el espíritu. Extraordinario. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Pensamientos superficiales o pensamientos profundos con el espíritu? Para rever. Mi pensamiento y mi relación con Dios, ¿es superficial? Soy una persona que voy andando en la bicicleta y voy hablando con Dios, superficial, hermano. Perdóname. La oración en el auto no es andás y quedás hablando con Dios. Pero eso es superficial, porque vos estás pensando, cuando estás hablando con Dios, estás pensando que no se te luce nada, que el semáforo no estás conectado con el espíritu. Superficial. El otro es el que almacena, que eso está buenísimo. Necesito almacenar profundamente, un pensamiento más íntimo y más profundo. Necesito almacenar ¿qué? La palabra de Dios. Necesito tener un sistema de almacenamiento en mi pensamiento, que es la palabra de Dios, para que en el momento de actuar funcione como si fuera el auto lo mismo. Y apretar el freno en el momento justo, lo mismo. Tengo que apretar el freno acá, porque ya el pensamiento ya está incorporado. Ya sé lo que tengo que hacer. Vivo en el espíritu. Pero si nosotros no nos metemos en un pensamiento más profundo con Dios, de meternos con el Señor, de hablar cara a cara con Él, tomarnos un tiempo de calidad con Dios, no podemos llegar a ese tipo de que nuestra mente, nuestro pensamiento esté metido en el espíritu con Dios. Por eso después pasa lo que pasa. Seguimos viviendo la carne. Y acá te dice que los pensamientos de la carne son enemistad con Dios. No hay vuelta. Carne o Dios. O espíritu. ¿Es así? Acá hay veces que uno puede decir, y tenés una libertad de opiniones. Acá no. O estás con la carne o estás en el espíritu. Entonces, lo trato de vivir en el espíritu. Bueno, tengo problemas con la carne. Algunas cosas, está bien. Yo también. Hay que luchar. Pero el pensamiento profundo que vos tenés con Dios y la conexión con Dios y el almacenamiento que vos vas teniendo en tu cabeza de la palabra, te va a servir cuando vos te topes con cualquier circunstancia de la vida. Una vez me dijeron, acá estás a la solución de todos los problemas del ser humano. ¿Cómo? Todos los problemas del ser humano están resueltos en la Biblia. Todos. ¿Tenés problema con tu matrimonio? Está acá. ¿Tenés problema con tus hijos? Está acá. ¿Tenés problema con el trabajo? Está acá. ¿Tenés problema con las finanzas? Está acá. Todo. Entonces, si la Biblia es la solución y la guía perfecta para toda mi vida, la tengo que incorporar como un pensamiento profundo y no superficial. Entonces, superficial es, bueno, estoy ahí, alabo a Dios, veo las luces, canto, todo. ¿Y qué te quedaste cuando saliste de la iglesia? ¿Te quedaste con algo de Dios? ¿Qué hablaron en la congregación? ¿Qué fue qué almacenaste de la palabra? ¿Qué vas a aplicar?
¿Qué sistema de creencia empezaste a construir a partir de que leíste este texto, de esta oración que hiciste con Dios, de este encuentro que tuviste? ¿Qué fue moldeado? ¿Qué pilar tuviste? Sistemas de creencia. Y ahí lo que te decía, el pecado original, cuando Adán se apartó de Dios y le desobedeció, el Espíritu fue absorbiendo todo lo que fue del mundo. Entonces nosotros cuando venimos a Cristo, por eso hermanos, nos cuesta tanto a veces dejar cosas. Estamos llenos de todo lo que es del mundo. Pero a medida que uno empieza a caminar y a entender esta palabra y conectarse cada vez más con Dios, automáticamente va desapareciendo eso. Debería desaparecer. Por cuanto los designios de la carne, versículo 7, es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Qué profundo, o sea, ¿cómo agrado a Dios? Le canto, vengo a la iglesia, doy mis diezmos, doy la ofrenda, ayudo a los demás. Sí, está buenísimo. Pero si yo quiero agradar a Dios, debo vivir en el Espíritu. Y termino. El alma responde al Espíritu. Cristo viene al corazón. A medida que yo le entrego las áreas de mi alma, el Espíritu Santo comienza a llenar toda mi alma. ¿Pero qué tengo que hacer? Entregarle las áreas a Dios, no rendidas. Que están gobernadas ¿por qué? Por la carne. Cuando vos contestas mal, cuando vos tenés mal carácter, cuando vos decís malas palabras, cuando se te salta la térmica, es tu carne. Áreas que no le rendimos a Dios. Yo soy así. A mí me aguantan así. ¿O no escuchaste eso? Ah, no, yo soy así. Carne. Carne, espíritu. Cuando una persona me dice yo soy así, carne. Pero dice que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Ah, pero yo doy unas ofrendas bárbaras. Qué lindo, hermano, te felicito. Pero no podés agradar a Dios porque vivís de la carne. Usted no sabe los diezmos que doy yo. Te felicito, fantástico. Pero está viviendo en la carne. Te irás al infierno. No podés agradar a Dios. Vamos a dejarlo ahí. No podés agradar a Dios. Yo quiero que Dios se agrade, como con Job. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. Yo quiero que Dios hable así. Y se le dominó a Abraham, que se mató. Abraham hizo un montón de metidas de pata como David. Pero dice, de Abraham que dice, amigo de Dios. Ah. No hay nadie con el corazón conforme de David. ¿Cómo puedes decir la barbaridad de que hizo? Pero algo de haber tenido una conexión profunda con Dios para haberse arrepentido y empezar a dejar las cosas de la carne, cosa que quizás no hizo Salomón, que es al contrario, se desvió para toda la carne, lo dejó que la carne lo inundara y se termina alejando de Dios. Cuando uno se deja invadir por los pensamientos de la carne, te terminas alejando de Dios. Porque no estás agradando a Dios, no estamos agradando a Dios. Si el espíritu y la mente no están conectadas, no se modifica mi sistema de creencias. Eso lo aprendí una vez, creo que en psicología, cuando hay un sistema de acomodamiento, ¿no? ¿No? Que viene un conocimiento nuevo que hace que se estructura todo y vos tenés que, y bueno, ¿y qué haces? Te hace más inteligente. Así funciona. Y es real. O sea, vos tenés un pensamiento, es un cuadrado, ¿verdad? Asimilación, acomodación. Sí, señor. Viene un pensamiento nuevo. Uno está acostumbrado a pintar así. Y viene otro y te dice, no, mire, señor, esto se pinta así. Uy, ahora como el de karate. Karate Kid, ¿viste? Bueno. Uy, ¿y ahora? ¿Cómo lo manejo esto? ¿Cómo lo mastico? ¿No? El pensamiento no, me desacomodó. Lo tengo que volver a acomodar mi estructura. Y ahí sí, pinto como hay que pintar. Así funciona. Pero pintando, haciendo. Haciendo. Eso es importante. No hay otra manera. Cuando te dicen así y vos te quedás, si no estás en prueba y lo tenés que hacer, hay que hacerlo. Por eso esas pruebas que creo que debemos poner, porque justamente tenemos que aprender. Y es un proceso, que voy a terminar con esto, ¿no? Si el espíritu y la mente no están conectadas, no se me modificó mi sistema de creencias. No puedo vivir en el espíritu, por eso no hay cambios profundos en las personas. Por eso la gente va de iglesia en iglesia, buscando a ver qué puede haber que me llene mi alma. Alguien que me diga una palabra que no sea tan dura. Necesito algo que me ablande un poquito. Eso también puede ser. Le echo un poco de agua, capaz, qué sé yo, le ablando un poquito, saco un poco la hoja. Necesita la palabra. Me guste, no me guste.
es la palabra. Es la ablandaba un poco, ¿viste? Tuja un poquito la hoja. Estoy buscando, che, a ver que me diga. No me gusta lo que me dijo este pastor. Voy a buscar a otro pastor a que me diga a ver que está bien que me case con ella. ¿Viste? Claro, no, a este no te conviene esto. No, entonces me voy a otro lado a ver si me dice que a mí me conviene. Y así andan dando vueltas las calecitas que le llamamos nosotros. La gente la calecita. No, acá no me hallo, no está. Está fría la iglesia, no está fría. Lo que pasa es que te está dando con un caño, Dios. Entonces, no está fría la iglesia. Crecer. Está hablando, digo, a mi vida. Bueno, yo crezco, ¿no es cierto? Y voy terminando. Y ahora sí, mira. Ahí nomás, Romanos, léelo porque está re bueno. Romanos 7:18. Atrás, la hojita de atrás. Yo anoté esto. Sufre de esquizofrenia espiritual. ¿Sabes lo que significa esquizofrenia? División del pensamiento. ¿Ah, 7:18? Sí. Esquizofrenia significa división del pensamiento. Y acá lo dice Pablo. A ver qué dice. ¿Quiere leerlo alguien? Romanos 7, del 18 al 25. 18 Al 25. y yo Perdón, del 17, mirá, del 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí, Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra vez en mis miembros, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ah, qué extraordinario. El apóstol estaba diciendo, ¿no? El mal que hay en mí, yo quiero hacer el bien. Claro. Lo quiero hacer, pero el mal está incorporado en mí. Y entonces dice, ¿quién me librará, no, de este cuerpo miserable de mí? Escuchen, ahí está la diferencia con el que yo soy así. ¿Eh? No, yo soy así, ¿eh? Este está diciendo miserable de mí. Y Pablo era el que lo decía. ¿Quién me librará de este saco de carne? ¿Quién me librará de este mí? Y entonces, ¿qué? Pero quiero terminar con una buena noticia. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y ahí está donde empieza lo que yo les prediqué. Vivir en Cristo, en el Espíritu, significa llenar mi pensamiento de nuevas verdades, acumular información para que modifique mi sistema de creencia y pueda actuar y resolver cada situación a la manera de Dios. O sea, vivir lo que yo creo. Debo preguntarme qué tanto he transformado mi sistema de creencia y qué tanto incorporo información de la verdad, que es la Biblia, para que comience a vivir una vida en el Espíritu. Debo preguntarme si realmente tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Si soy de Él. Y acá lo que hablábamos hoy, decía Laura, es una carrera que dura toda la vida, como dice Filipenses, hasta llegar al conocimiento, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Toda la vida. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? El Señor Jesucristo, primero, nos libró de toda condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pagó por todos nuestros pecados, por todo esto de la carne, por todo lo que hemos hablado de esta reunión. Él pagó un precio altísimo para que nosotros seamos libres. Entonces, si nosotros somos libres, como cantamos, hay victoria, y tenemos la victoria de Jesús en nuestras vidas, deberíamos empezar a cambiar todo este sistema de creencia y todo nuestro... Cada día, es morir cada día, decía Pablo. Y me gusta lo que dice, ¿no?
Yo sé en esto, que mi carne no muera el bien. En mi carne no muera el bien. Él lo está reconociendo. Una persona que se encontró cara a cara con Jesús, no muera el bien. Entonces uno tiene que reconocer eso. Cuando la gente viene a vos y te dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No, querido, tenés un sistema de creencia, tenés un sistema de pensamiento incorporado por los siglos, desde la creación, que se ha llenado tu espíritu, tu alma, de pecado, de cosas del mundo que son contrarias y que son enemigas de Dios. Entonces lo tengo que erradicar y transformar todos los días de mi vida, porque todos los días va a volver el viejo hombre otra vez a querer tomar potestad y dominio de mí. La carne siempre lucha contra el espíritu. A la verdad, el espíritu está siempre puesto, pero la carne es débil. Pero siempre, ¿cuál es la buena noticia? El espíritu siempre va a estar dispuesto. Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarte, a levantarte, a sacarte todas estas cosas. Dios siempre va a querer. Gracias doy a mi Señor Jesucristo, decía Pablo. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, porque ninguna condenación hay en los que están en Cristo. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Vivir en el espíritu. Claro que la carne, miserable de mí, decía, claro que la carne me tira para hacer cosas que no corresponden. Cosas que son enemistad de Dios, por lo cual yo me considero una persona no agradable. Qué feo eso. No agradable a Dios. ¿Sos agradable a Dios? No, no soy agradable. ¿Por qué? Y porque vivo en la carne. Y los que viven en la carne no agradan a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, empezar a vivir en el Espíritu. Y una carrera, decía el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al llamado del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es una carrera y un llamado. Entonces, hoy a la mañana hablé en el Facebook acerca del propósito y la meta. Si yo tengo una meta y un propósito de llegar al conocimiento de Jesucristo de Nazaret y a alcanzar lo que Dios quiere, el propósito de mi vida, yo tengo que todos los días morir a mi carne y conectarme con el Dios vivo en el Espíritu y así empezar a crecer y a crecer y a crecer. Y va a llegar un momento en que seguramente nos van a quedar algunas chispas de sacar de la carne, pero la carne ya no va a reinar sobre mi vida. Va a reinar el Espíritu. Y cuando yo hable, voy a hablar en el Espíritu. Y cuando yo me dirijo a una persona, lo voy a hacer en el Espíritu, no en la carne. Porque todo lo que son de la carne es designio del enemigo, es enemistad. Y hemos incorporado en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en nuestras creencias, muchísimas costumbres del mundo. Y eso es lo que uno debería ir erradicando poco a poco. Entonces, ¿qué tenés que irte de esta reunión? Sabiendo, ¿no es cierto?, que hay una batalla importante conmigo mismo. Ya no le echemos a la culpa ni al diablo, ni al cónyuge, ni a los amigos. Echate la culpa a vos, yo. Es mi carne la que está en constante conflicto con el Espíritu. Pero la buena noticia es que ya Jesús nos liberó. Ya Él pagó el precio, Él ganó. Nosotros es como correr con el caballo del general. Es como jugar al truco con el ancho de basta y el ancho de espada. Ya está. Ya tenés ganada la partida. ¿Qué tenés que hacer? Empezar vos a renunciar, a declarar esto. Bueno, Señor, la verdad que sí, tengo un montón de conflictos. Tengo esta carne que es miserable de mí, decía Pablo, ¿no? Y entregar todos los días a los pies de Cristo. Pero si yo no vivo en una conexión con el Señor y no vivo en el hueco de su mano como arranqué al principio, y va a ser bastante complicado que yo pueda dejar los designios de la carne y convertirme en un ser espiritual y estar conectado espiritualmente con Dios. ¿Amén? Amén. Así que el Señor nos ayude. Y te dejo con esto, ¿no? Mas vosotros no vivís, el último versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Mira, una afirmación, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero quiero dejarte con esto. Más, ustedes, yo me voy a quedar con esto para mí. No vivo en la carne, sino vivo en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, versículo 8-9, vive en mí. Si vos crees que el Espíritu de Dios vive en vos, vas a ver que vas a poder vencer todas las cuestiones que tienen que ver con la carne. Pero tenés que dejar que el Espíritu Santo de Dios conviva, habite con vos. Entonces, yo me quiero quedar con esto. Pero ustedes, le decían los romanos, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Qué lindo que Dios diga esto de vos, ¿no? Daniel, Ana, que bueno, ya no viven
según los designios de la carne, viven según el Espíritu. Qué lindo. Ojalá que el Señor nos ayude. ¿Podés leer el 16, por favor? ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué fantástico! Extraordinario. Y si hijos, bueno, mejor, nos vamos con algo mejor todavía. Y si somos hijos de Dios, también soy heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué maravillosa palabra! ¿Conviene o no conviene estar y vivir en el Espíritu? Te dejo con esto. Que el Señor nos ayude a vivir cada día más encendidos en el Espíritu. Amén. 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 Oramos al Señor. Gracias, Dios.